Muchas gracias a Mar Blava y a European Foundation por invitarnos y pues, permitirnos un poco explicar nuestro punto de vista acerca de la nueva ley de cambio climático. La ventaja de ser el último es que prácticamente ya se ha dicho todo. Entonces, además, por mis antecesores de una forma absolutamente brillante, por tanto, voy a pasarme pues, partes importantes de lo que traía, pero sí que me gustaría primero comentar un poco lo que son las grandes tendencias del sector y después sí que haré una serie de reflexiones acerca de lo que considero que es mejorable dentro de la ley de cambio climático del Consejo. Del Gobierno, perdón. Como bien decía y que han dicho mis compañeros, el sector del automóvil y los concesionarios somos un eslabón más de esa cadena. Entendemos que no somos en absoluto el problema, sino que somos una parte muy importante de la solución que actualmente tiene la movilidad sostenible. Y digo que somos una de las principales soluciones porque nosotros enfocamos la movilidad sostenible desde una perspectiva mucho más amplia de la que la abarcan los gobiernos autonómicos o europeos, ¿vale? Y digo esto porque es muy simplista pues, hablar de la movilidad sostenible y centrarnos única y exclusivamente en el coche eléctrico. Como bien han comentado mis antecesores, el sector del automóvil no solo quiere hablar de cómo tiene que propulsarse esos vehículos, sino cómo tiene que usarse el vehículo, en qué circunstancias tiene que usarse el vehículo. Y la frase, yo tengo la oportunidad de hablar con muchísimos fabricantes y la frase que es el común denominador de todos es que quieren pasar de ser fabricantes y constructores de automóviles a ser vendedores de movilidad. Eso es un factor común en todos y cada uno de ellos. Y también coincido plenamente con todos en que la solución no pasa única y exclusivamente por cambiar los coches diésel o gasolina a combustión interna, en definitiva, por coches eléctricos, porque al final pues, no solucionaríamos los problemas pues, de congestión, de atascos que tenemos y tenemos que sufrir en las ciudades. Por eso digo que la industria lo abarca desde un punto de vista mucho más amplio, invirtiendo muchos miles de millones en lo que es la conducción autónoma, ya hemos hablado de la conducción autónoma, en la que es los coches conectados, en lo que es el car sharing, el coche compartido. El coche compartido hace años que se inventó. O sea, el autobús es un coche compartido. La única diferencia y el elemento disruptivo que se produce hoy en día en lo que es el coche compartido es la irrupción de la tecnología. Es decir, actualmente todos los negocios que están proponiendo los fabricantes o el sector de la automoción en general pasan por, no me he dejado mi móvil, pero vamos, pasan por tener un móvil. Es decir, el automóvil pasa prácticamente a ser una app más, un gadget más pendiente del móvil. Con el móvil vamos a contratar nuestros servicios de movilidad, vamos a hacer que nuestro coche nos venga a buscar, nos lleve a un sitio, vamos a poner la calefacción de forma remota. Y obviamente eso va a estar apoyado en lo que es el coche eléctrico. Efectivamente, la alternativa del vehículo eléctrico es la alternativa, creo, que en un futuro baraja como la tecnología que va a imponerse en Europa, por lo menos. Pero sí que es verdad que esta tecnología a día de hoy todavía tiene una serie de condicionantes y una serie de problemas que tenemos que solucionar, ¿vale? Como son pues, la disponibilidad de variedad. Sí, claro, si solo está el Zoe o solo está el Leaf, pues la gente necesita poder elegir entre distintas opciones. El precio, hoy en día, el coche eléctrico más barato vale 30.000 euros, que me parece que es el Leaf. El coche de combustión interna más barato vale 10.000. Es decir, estamos hablando que vale 3 veces más. Todo esto viene por la parte del abaratamiento de los costes de la batería, que como os ha dicho, pues hay un problema en la producción de las baterías, pero sí que es cierto que en el año 2012 el kilovatio hora de precio en las baterías era de $542. Hoy ese precio ha bajado hasta 139 en tan solo 7 años. Es decir, estamos en la senda. Veremos hasta dónde podemos abaratar estas baterías, que será pues, lo que determinará que realmente los precios de los vehículos eléctricos pues, sean precios que a la gente pueda comprar y sea comparable al del precio de
de un coche de combustión interna. Pero bueno, aquí están todo el tema de las materias primas para producir esas baterías que se están disparando y entonces ahí pues hay un pequeño hándicap a la hora de seguir trabajando este precio. La autonomía, necesitamos baterías mucho más potentes, infraestructuras de carga. No vale que este sistema de la movilidad eléctrica sea solo para millonarios que tienen un cargador en su casa. Tendrá que poder ir todo el mundo en coche. Ayudas públicas, también se ha comentado aquí. Es decir, necesitamos que, por lo menos en una primera fase, la Administración pública apoye decididamente el cambio de esta movilidad por una movilidad eléctrica. Todo esto, lo que puede parecer que la industria está atemorizada, dice, oye, va a haber menos coches. Pues bueno, hay gustos para todos, pero yo, en algunos estudios que he leído, concretamente uno de Price, pues dice que en el 2030, en Europa, pasaremos de los 280 millones de coches que tenemos actualmente a 200 millones. Digo, coño, esto en principio es malo. No necesariamente. En ese mismo estudio indica que las matriculaciones de vehículos crecerán un 34%. Digo, coño, es incongruente. Vamos a pasar de 280 a 200 y encima vamos a incrementar un 34% de las matriculaciones. Bueno, es sencillamente porque estas tecnologías que está incorporando al automóvil lo que van a hacer es que se optimice el uso del automóvil. Hoy en día el automóvil se está utilizando un 3% de su tiempo. Es absolutamente ineficiente el uso que se está dando de él. Pero la necesidad de movilidad en las ciudades va a crecer sí o sí. Primero, porque la gente no estamos dispuestos a condicionar nuestra vida diaria a no trasladarnos. Y segundo, porque es que todas las tendencias hacen que la gente se va a acumular o va a vivir de una forma más importante que la actual en las ciudades. Por tanto, ese incremento de población y esa necesidad de moverse va a hacer que los coches tengan un uso mucho más intensivo. Va a haber más viajes. Lo que pasa es que habrá menos coches. Y como que habrá menos coches, pues al final pues vamos a notar en nuestras ciudades pues que van a ser mucho más amables, mucho más transitables y amigables. ¿Vale? Esto obviamente requerirá de que entre todos tengamos que hacer una reflexión profunda. La industria está aportando toda la tecnología necesaria para cambiar los sistemas de movilidad, pero nosotros también como sociedad tendremos que cambiar. No parece lógico que todos los niños entren a las 8 de la mañana y además todos los colegios concentrados en el mismo sitio. No parece razonable. No parece razonable que todo el mundo entre a trabajar en el polígono a las 9. Pues tendremos que hacer esos cambios de hábitos y esos cambios de conducta tendrán que ir acompañados a este nuevo cambio en la movilidad. Dicho esto, y un poco analizado pues muy por encima lo que ya han hablado en más profundidad mis antecesores, sí que querría comentar un poco y dar 4 pinceladas acerca de qué es lo que pienso yo acerca de la ley de cambio climático, obviamente en lo que se refiere al coche eléctrico, porque, bueno, como todos sabemos, la ley de cambio climático es una ley muy amplia que abarca muchísimos aspectos de nuestra vida, de nuestras Islas Baleares. Pero bueno, uno de los titulares que más ha salido en prensa es el tema del vehículo diésel. Es un tema que parece que ha preocupado bastante a la sociedad. Y entonces yo quería hacer una serie de reflexiones acerca de la idoneidad de cómo ha planteado la ley el Gobierno de las Islas Baleares. Como he dicho anteriormente, la industria está claro que apuesta por los objetivos que persigue esta ley. Es decir, la industria del automóvil y, por extensión, los concesionarios, estamos totalmente a favor de los objetivos que persigue esta ley. No puede ser de otra forma. Vivimos en esta isla y, además, se trata de cambiar coches. No podemos estar más ilusionados de lo que estamos. Ahora bien, creo que las cosas hay que hacerlas con un cierto criterio para que estas medidas se puedan implementar con éxito. Primeramente, creemos firmemente en la voluntad de los ciudadanos de hacer suya esta ley. Yo no me he cruzado con ninguna persona en la calle que me haya dicho que no esté de acuerdo con la ley. Pero la ley, sin embargo, lo que hace es obligar, coaccionar, sancionar
A nosotros esto no nos parece el camino en un tema tan importante como es el del cambio, el de la sostenibilidad y el de medio ambiente. Deberíamos haber ido un poco más por la senda de la sensibilización y la concienciación de todos los ciudadanos. Por otro lado, si el Gobierno nos ha recibido en distintas ocasiones, pero tengo que ser honesto, nos ha escuchado poco, nos ha recibido, pero escucharnos, o nos ha oído, pero escucharnos no nos ha escuchado. Entonces, claro, cuando el Gobierno dice que esta ley goza de un amplio consenso con los agentes sociales o las partes implicadas, pues creo que no es justo tratarlo de esta forma, ¿vale? Otra cosa que a mí me preocupa es que los legisladores autonómicos en las Baleares deberían ir acompasados con las normativas europeas. Es decir, que Baleares vaya por un lado y Europa vaya por otro, a mí me parece peligroso. Puede suponer un grave perjuicio para los ciudadanos y, por supuesto, una pérdida de competitividad para todas las empresas que están radicadas en esta isla. Pero no tenemos que olvidar que los fabricantes no fabrican para Baleares. Los fabricantes fabrican para todo el mundo y los fabricantes fabrican lo que los reguladores les dejan vender y no tienen en cuenta pues que zonas determinadas, concretas, pues tengan una legislación determinada. Eso va a crear complicaciones en la ciudadanía. De hecho, uno de los otros principales problemas que tiene esta ley es que no ha mirado lo que está haciendo Europa. Nos hemos dejado un poco llevar por esa utopía y esa buena voluntad. Yo no voy a decir que detrás de esto no haya, obviamente, toda la buena voluntad del mundo, pero tenemos que ver qué está haciendo el resto de Europa. Y cuando en Europa se está poniendo el acento sobre los coches más antiguos, en Baleares se pone sobre los coches nuevos. No lo entiendo. Es decir, si todos coincidimos, y además es un tema absolutamente contrastable, que lo que contaminan son los coches viejos y queremos eliminar la contaminación, vamos a eliminar los coches viejos. No vayamos a prohibir los coches nuevos que contaminan pues muchísimo menos que los antiguos. Después me preocupa, insisto que todo esto son reflexiones que hago y que pongo aquí sobre la mesa porque creo que estos foros son importantes para reflexionar sobre estas cosas, que la ley contempla que los coches podrán circular, en los coches diésel concretamente, los que estén radicados en las Islas Baleares. A mí me gustaría que me definiesen qué significan radicados en las Islas Baleares, porque si es lo que yo entiendo, creo que además esta ley puede colisionar de forma importante con los artículos 14 y 139 de nada más y nada menos que la Constitución española acerca de la no discriminación por lugar de origen, sexo, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, con normativas europeas de libre circulación de bienes, mercancías, personas, etcétera, etcétera, etcétera. El desarrollo de cualquier esquema de movilidad requiere trabajar conjuntamente en la dimensión ambiental, en la dimensión económica y en la dimensión social. Estos tres pilares deben ser tratados de manera equilibrada e integrada y en cualquier decisión asociada a la movilidad. Para haber conseguido estos objetivos, hubiese sido necesario que las medidas propuestas en esta ley se hubiesen cimentado sobre criterios estrictamente técnicos, ¿vale? Y no sobre prejuicios, corazonadas, yo pienso, yo creo, tengo las sensaciones. Creo que no se debe legislar, que es muy peligroso legislar bajo este paraguas. Insisto, y creo que no se han hecho bajo criterios técnicos porque, tanto, se circunscribe al transporte privado, que de ese 13%, la verdad es que no tengo el dato, pero puede ser el 6, el 7, el 8, el 9, no lo sé. Pero, en cualquier caso, una parte pequeña. El objetivo principal que se persigue es que la calidad del aire en Baleares sea buena, sea excepcional. Pero, ¿cuál es la calidad del aire en Baleares? Pues bueno, según el estudio que ha hecho el propio Gobierno en el año 2016, la calidad del aire en Baleares se sitúa entre excelente y muy buena.
Es decir, bueno, se cumple aquel famoso tópico, parece que los políticos están para solucionar cosas que no son un problema. Bueno, no lo sé. Queremos ser autosuficientes energéticamente, pero energía más 6. Es decir, de nada nos va a servir meter muchos coches eléctricos si realmente después la electricidad la producimos de forma contaminante. Los coches malos son los coches diésel nuevos, pero ¿contaminan más que los otros, los coches diésel? Bueno, los coches diésel nuevos contaminan menos que los de gasolina. Me sabe mal, pero es que es así. Los coches nuevos diésel contaminan menos que los de gasolina. Y digo esto porque con los nuevos filtros de partícula, las ureas, los catalizadores, prácticamente contaminan las mismas partículas, el mismo NOx, pero es que, claro, es que los coches diésel, en igualdad, consumen un 25% menos, lo que significa que emiten un 20% menos de CO2. Esto es un dato absolutamente contrastable. De hecho, en los últimos años se ha producido un trasvase, por el tema del Volkswagen Gate, se ha producido un trasvase de vehículos diésel a vehículos de gasolina. Y entonces hace 2 años el 60% eran vehículos de gasolina, de diésel, perdona, y ahora son un 40%. Es decir, se ha producido un trasvase de ese 20% a vehículos de gasolina. Pues bien, los últimos datos que arroja el haber hecho ese cambio en el parque, pues hacen que las emisiones de CO2 han subido un 1,8%. Es que, lejos de acercarnos a los objetivos que nos está marcando Europa, nos estamos alejando. Otra máxima, los coches eléctricos son los buenos, pero contaminan los coches eléctricos. Pues las cero emisiones no existen, ya también lo han comentado nuestros compañeros. Según un estudio de Michael Sivak y Brandon Shotley, de la Universidad de Michigan, en España un coche eléctrico contamina como uno de gasolina que consuma 2,9 litros. ¿Y esto cómo lo calculan ellos? Pues bueno, para calcular esto, para ello han calculado las emisiones indirectas de los coches en función de cómo se produce la electricidad, y para los de combustión, cómo calculan la contaminación por el proceso de extracción de crudo, refinamiento y proceso de combustión. Es decir, el equivalente de un coche eléctrico actual circulando por España, por cómo se está produciendo la electricidad, es como si circulara un coche de 2,9, que consume 2,9 litros. Los malos son los coches nuevos. ¿Pero cuánto contamina un coche nuevo y un coche viejo? Joder, es que resulta que un coche viejo, de entre 10 y 12 años, contamina como 20 o 25 nuevos. Y nosotros queremos quitar los nuevos, pero no queremos quitar los viejos. En Baleares somos los que tenemos la mayor red de postes eléctricos por kilómetro cuadrado, por ciudadano, y es verdad. Lo hemos hecho muy bien, pero es que no funcionan los postes. Además lo ha reconocido el propio gobierno. Es que es ridículo, es que eso desincentiva absolutamente el uso del coche eléctrico. Y lo que decía antes, ¿podemos permitirnos el coche eléctrico? Bueno, actualmente parece que no. Por tanto, y en resumen, y en mi opinión, ¿cómo se debería haber impulsado la ley? Pues debería estar cimentada sobre la sensibilización y concienciación y no sobre la obligación y la coacción. Deberíamos habernos acompasado a las medidas que se están tomando en toda Europa. Debería haber un principio de igualdad entre los residentes en Baleares y las del resto de España y de Europa. Deberíamos haber tenido un consenso mayor entre los sectores, deberíamos haber hablado más. Quizás este tipo de ponencias o este tipo de charlas pues nos habrían ayudado. Se hace un poquito tarde, se debería haber regulado, y esto es muy importante, sobre el principio de neutralidad tecnológica, no dando como ganadora una tecnología frente a otra, y dejando a la industria que desarrolle todas las tecnologías existentes simultáneamente. Vamos a dejar que la industria, con su potencial tecnológico, desarrolle todas las tecnologías. Y nosotros, desde Baleares, vamos a ser los más restrictivos de Europa, pero bajo un criterio de neutralidad tecnológica. Yo no quiero que en el año 2025 los coches contaminen más de X, y en el 2035 de X menos lo que queramos. Y en el 2050 quiero que contaminen 0, pero no dé usted por ganadora una tecnología. Es que esto no tiene, es un contrasentido.
Se deberían haber calibrado las consecuencias de las medidas que no se están calibrando, como he dicho, el trasvase de los coches de diésel a gasolina, que es lo primero que se va a producir, inevitablemente, va a producir un incremento de las emisiones de CO2. Se deberían haber implantado estímulos fiscales. No hay ningún estímulo fiscal, ni en impuestos autonómicos, ni en impuestos a la compra, ni en impuestos ni ayudas al achatarramiento. No hay nada. Y algo que nadie ha sabido aclararme. ¿Quién va a pagar los 11.600 millones de euros que producen los impuestos en los carburantes? Nadie en el Gobierno ha sabido decirme, digo en el Gobierno, la parte proporcional que le toca a Baleares, que por cierto en Baleares pagamos el tramo autonómico, es el más alto de España, bueno, está en la parte más alta de toda España. ¿Dónde van a trasvasar estos impuestos? En mi opinión solo pueden trasvasarlo en un sitio, a la electricidad. Y hombre, no sé si me tranquiliza que me pongan en manos de las eléctricas, sinceramente. Y permítanme el chascarrillo, pero es que lo tenía que decir. Además, como se ha ido los de Red Eléctrica. Simplemente esto era un poquito las reflexiones. Como os digo, soy un firme defensor de esta ley. El Gobierno va a tener nuestro apoyo absoluto, pero creemos que es muy mejorable y si se hacen las cosas de una forma más equilibrada y más escalonada, por decirlo de alguna forma, creo que las garantías de éxito de esta ley, que todos los ciudadanos acojamos como nuestra esta ley, serán mucho más seguras. Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Ha sido muy interesante. Voy a invitar a Ramón y Jaume a la mesa y tenemos unos 20 minutos para...